Hola amigos, hoy vamos a ver cómo trabajar con los hit points y qué podemos llegar a hacer con ellos. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Produnet Audio. Bueno, como os decía al principio, vamos a ver cómo se usa la herramienta de los hit points y qué es lo que podemos llegar a hacer con ella. Bueno, yo es una herramienta que uso cotidianamente, ¿vale? Y os voy a explicar para qué. Aquí he insertado pues un loop de batería de 4 compases, vamos a escuchar un poquito. Bueno, este loop se caracteriza porque tiene un groove muy especial y por eso quiero trabajar con él los hit points. Hago doble clic, ¿vale? Me sale el editor. Ya por defecto me sale, bueno, el hit point. Si os sale aquí en definición, tenéis que hacer clic en este botón de aquí, ¿vale? Y nos aparecen los diferentes puntos de inflexión. Lo que hace hit points, esta herramienta, es detectar los puntos de inflexión en los diferentes golpes del loop, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el umbral que vamos a utilizar para la detención. Vais a ver que, fíjate, cuando empiezo a mover el umbral, ¿vale? Empieza a hacerme las marcas, pero no las hace todas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener que escribir un poquito, pues, a mano, ¿vale? Algunos cortes, pues como es el caso de este de aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, no pasa nada porque vais a ver que es realmente sencillo, ¿vale? Pues marcamos el umbral. Voy a ampliar aquí abajo a la derecha pues un poquito más aquí para visualizarlo mejor, ¿vale? Y voy a darle a editar. Cuando le pulso a editar, bueno, me sale este altavoz que me permite reproducir los diferentes trozos. Aquí hay 2 golpes, aquí hay 3, bombo inicial, este de aquí. También me permite, bueno, pues con las teclas del cursor, las flechitas del teclado, nos va a permitir movernos, bueno, pues por las diferentes formas de onda que él va seleccionando. ¿De acuerdo? Algo interesante que voy a hacer aquí, que por defecto a lo mejor vosotros lo tenéis en todo, yo es que anduve jugueteando antes con él, bueno, pues aquí lo voy a poner a 16, a semicorcheas. Voy a intentar capturar todos estos golpes que aparecen en mi pantalla, ¿vale? Bueno, cuando el umbral no me capta ningún tipo de corte, yo lo que hago es ampliar un poquito. Tengo que tener marcado este botón, si no, no me permite hacer la edición, ¿vale? Y como he ampliado el zoom vertical, veis que aquí ya me aparece, bueno, pues una señal, ¿vale? De corte. Entonces me sitúo aquí, aproximadamente, voy a bajar un poco el zoom porque creo que me he pasado cantidad, ¿vale? Y pulso la tecla Alt, ¿vale? Y me sale este lápiz. Bueno, que me sirve pues para insertar el hit point. Yo el hit point no lo pongo exactamente aquí, ni en el medio de todo. Le doy pues un pequeño ataque, siempre, ¿vale? Voy para atrás, hago clic. ¿Veis? Ya tengo capturado ese primer golpe. Aquí hay 2, ta-ta. Este es muy importante, ¿vale? Porque determina mucho la caída del batería. Eso es. Y voy a meterle pues aquí. Vamos a escucharle. Si me hubiese equivocado, nada, es tan sencillo como colocar el ratón encima, ¿vale? Y desplazar el hit point hacia donde yo lo necesite, ¿vale? Podemos quitar el ajuste a cruce cero, ¿vale? Y así se va a mover como nosotros queramos, ¿eh? ¿De acuerdo? Si no, él va a buscar un punto fundido de cruce cero siempre, ¿vale? Y veis que pega pues aquí un salto. Imagínate que yo lo quiero justo aquí, pues lo quito. Y voy aquí y fijaros que ya lo puedo poner aquí, ¿vale? Voy a ponerlo en esta zona de aquí. Bueno, pues voy a ir a esta zona de aquí, que hay otros 2 golpes. Vamos a hacer un zoom, ahora sí. Podemos mover la rueda del ratón al colocarlo aquí y veis que aquí hay ese siguiente golpe. Voy a ampliar. Vale, ya lo tengo más o menos. Eso es. Es que hacerlo con el micro aquí delante es un poco lioso. Ya está, vale. Veis que van todos por separado. Aquí vuelve a pasar algo parecido, pero al tener el zoom, fijaros que se puede hacer fácilmente. Bueno, lo que voy a hacer es terminarlo y continuamos, ¿vale? Vamos a hacerlo así como un poco a cámara rápida. Hasta ahora.
Me he despistado, lo he parado aquí, en la edición. Bueno, pues por una sencilla razón. Fijaros que en el principio se me ha pasado este golpe de escobilla. Ahí el boom y el golpe de escobilla. Bueno, ¿cómo localizarlo? Bueno, pues el dibujo del bombo es casi siempre igual en esta caída, ¿vale? Pero aquí veis que las formas de onda, vamos a cambiar un poco el zoom, en estas formas de onda empieza a cambiar. ¿Lo veis? Fijaros en esta sección de aquí. Y aquí es donde está el cambio de la escobilla, ¿vale? Pues eso quiere decir que el golpe comienza a partir de aquí. Entonces me coloco aquí, pulso Alt, marco. Ya lo tengo. Vale, pues ahora continúo. Venga, nos vemos ahora. Bueno, raudos y veloces, hemos terminado de colocar todos los hit points a mano y fijaros que a veces, bueno, pues Cubase os hace una marca y yo considero que la marca debería estar, bueno, pues en esta otra zona, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es recolocarlo. Bueno, como os dije antes, ¿vale? Vamos a darle solo un pelín hasta aquí. Vale. Vale, vamos a asegurarnos de que todos estén más o menos bien, que es importantísimo, ¿eh? Porque nos va a servir para que lo que vamos a hacer ahora nos funcione perfectamente. Bien, todo está bien. Bueno, pues una vez creados los hit points, de estos creo que me he pasado con el loop, que es demasiado largo, pero bueno, así nos entretenemos un rato, perdón. Bueno, una vez que tenemos los hit points, lo que podemos hacer es todo lo que tenemos en esta sección de aquí. Fijaros, crear trozos, crear un group, crear marcadores, crear regiones, crear eventos, crear los marcadores del warp, ¿vale? Que está genial, y crear diferentes notas MIDI. Bueno, pues vamos a hacer un par de ellas para que veáis pues cómo funciona esto. Podemos crear trozos. Si creo trozos, ¿qué ocurre? Hago clic, desactivamos el modo musical y sistemáticamente nos decía que estaba activado el modo musical. Bueno, él automáticamente lo desconecta. Veis que ha cambiado, está todo en su sitio, pero aparecen muchísimos cortes. Si hago doble clic en él, vais a ver que me ha troceado absolutamente pues todo, ¿vale? Tengo este golpe, este golpe, este golpe. Bueno, pues para los que queráis tener los golpes de esta manera y luego, bueno, pues procesarlos pues así, meterle un fundido, etcétera, bueno, pues nos va a servir para esa función. Yo voy a dar marcha atrás, hago doble clic y crear un group. Esto es lo que yo uso generalmente. Una vez que tengo todos los cortes de semicorchea, como veis aquí en los tiempos, a 16 cortes por redonda, tengo todo esto, pues lo que hago es darle a este botón de aquí y creo un groove, ¿vale? Fijaros que en la cuantización lo tengo a semicorcheas también, le doy aquí y creo un groove. Cuando creo un groove no pasa, parece que absolutamente nada. Le di, bueno, salgo de aquí y vamos a la desplegable de la cuantización y vemos que nos aparece Avomix, 95 BPM, etcétera. Lo que ha hecho es convertir todos esos hit points en datos MIDI para la cuantización, ¿vale? Con el groove de los puntos de inflexión que hemos ido seleccionando y los que ha puesto él automáticamente. Voy a cargar un instrumento virtual para que veáis para qué nos sirve esto. Bien, pues ya tenemos los instrumentos virtuales cargados. Lo que voy a hacer es utilizar el clavinet de Waves Audio, bueno, pues para grabar un clave y aplicarle esta cuantización que es exactamente la misma que lleva el loop principal, con lo cual todo va a sonar muchísimo más empastado. Venga, vamos allá. Bien, ya lo tenemos. Vamos a escuchar a ver cómo está grabado. Bueno, no hace falta escucharlo. Vamos a aplicarle directamente la cuantización y vamos a ver atentamente cómo todas las notas se aplican en la posición del mismo loop. Con lo cual, lo que vamos a conseguir es que suene muchísimo más empastado con esta base que tenemos. Vamos a verlo.
Vamos a grabar pues, un pequeño pianito pues, para jugar con él. Bueno, pues ya veis cómo está trabajando la cuantización en todos los instrumentos que estamos grabando. Una cuantización que hemos extraído de los hit points, que aquí la tenemos, aquí arriba de este loop. Hemos colocado todas las semicorcheas en el punto de inflexión de cada uno de los golpes, hemos extraído el groove y sistemáticamente ahora podemos ir cuantizando todo lo que vayamos haciendo y va a ir cabalgando perfectamente con esta base. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo trabajar con regiones, ¿vale? Y con diferentes eventos que vayamos a extraer de los hit points, incluso con la pista muestreador y la Groove Agent. Nos vemos en el siguiente tutorial.